En este módulo vamos a aprender las funciones más poderosas en Power Pivot. Vamos a combinar todo lo que aprendimos hasta acá para llevar los análisis a otro nivel. Hemos visto que las medidas se calculan en base a su contexto de filtro dado por la pivot. Esto es bastante visual para entender el resultado, pero nos hace depender un poco de la estructura de la pivot para poder trabajar con el resultado de una medida. Las funciones de filtro permiten independizarnos de la pivot. Podemos definir nosotros el contexto de filtro de la medida dentro de la función. Estas funciones permiten manipular el contexto de filtro de la medida cuando la definimos. Así podemos crear cálculos mucho más dinámicos. Antes de seguir, acordémonos de algo importante, la dirección de los filtros. Para que un filtro cascadee a las demás tablas, siempre se debe realizar en su tabla de búsqueda. Calculate es la función de filtro más famosa de Power Pivot. Esta función simplemente evalúa una expresión en un contexto de filtro modificado. Tiene dos argumentos. El primero va a ser la forma de agregación de la medida y segundo, cómo vamos a filtrar la tabla. Veamos un ejemplo. En este caso, yo tengo una medida que lo que hace es sumar las ventas finales solamente para aquellas en donde se utilizó un cupón. Entonces, se llama la medida Calculate. El primer argumento, definimos la forma de agregación, en este caso la suma, y luego le indicamos que la columna cupón sea siempre igual así. Fíjense, en este caso, que yo puedo independizarme en mi medida venta final cupón del contexto de filtro. En ningún lado acá estoy filtrando que el cupón sea igual así y sin embargo los valores que me muestran son solamente los que cumplen la condición de cupón. Calculate nos permite reemplazar el uso de esas funciones como contar sí, sumar sí, que tanto usábamos en el Excel tradicional. Hay que tener en cuenta que el contexto de filtro que definimos con Calculate sobrescribe el contexto de filtro que usamos en la tabla dinámica. Es decir, si en el contexto de filtro con la pivot estamos usando una columna que también está usada dentro de una función Calculate, cuando usemos esa medida, siempre va a estar filtrada por lo que la función defina. Siempre va a mandar el filtro definido adentro de Calculate. Veamos este ejemplo. Yo acá, en mi medida, había definido que solamente quería las ventas finales para aquellos casos en los que se usaba un cupón. Si yo me traigo la columna cupón a mi tabla dinámica, fíjense cómo, en los casos en que se usó el cupón, el total es 99, que es correcto, es el total, y sin embargo en los casos en los que no se usa el cupón, el total sigue siendo 99, que eso es incorrecto, debería ser 227. En la próxima clase vamos a ver otra nueva función de filtro para poder lidiar con esta situación.